De cara a contextualizar un poco lo que voy a contar y antes de ir al detalle, me gustaría primero empezar por el principio y daros un contexto general de dónde estamos en el proceso de transición energética y de descarbonización del sistema energético. Después entrar ya en el detalle de las dos estrategias que propusimos el 8 de julio y que son dos estrategias clave de cara a alcanzar la neutralidad climática y dos estrategias que van a definir el programa de trabajo de la Comisión en temas energéticos en los próximos años. Empezando un poco por el principio, todo lo que estamos haciendo se construye sobre cimientos sólidos y sobre cimientos que hemos estado desarrollando en los últimos años, ¿no? Empezando por los objetivos de 2020 que están a punto de cumplirse, tanto para eficiencia energética como para renovables, como para reducción de gases de efecto invernadero, el famoso 20-20-20 que existía y que ha sido la base de las políticas europeas y nacionales durante muchos años. Después nos movemos al marco para 2030, con los objetivos para 2030, el objetivo de alcanzar un objetivo de renovables del 32% y un objetivo de eficiencia energética del 32,5% en 2030, y con el famoso paquete de energía limpia que la Comisión propuso en 2016 y el Consejo y el Parlamento adoptaron en 2018 y que ahora mismo está en proceso de implementación y transposición, y cuya implementación y transposición es un elemento fundamental a la hora de trasladar los beneficios que el paquete de energía limpia tiene pues a todos los ciudadanos y a la economía en general, ¿no? Pero el trabajo no se acaba en 2030, por ello en 2018, en noviembre, la Comisión presentó una estrategia de descarbonización a largo plazo, con una serie de escenarios, 8 escenarios diferentes para alcanzar esta neutralidad climática. Voy a presentar unos datos en las próximas slides sobre este modelado que se hizo, porque es importante a la hora de contextualizar los esfuerzos que se están realizando y las estrategias que acabamos de definir, ¿no? Con la nueva comisión en 2019, en diciembre, se presentó el Pacto Verde Europeo, ¿no? el European Green Deal, ¿no? Y el European Green Deal es lo que ahora mismo está definiendo nuestras políticas y donde se enmarca las dos estrategias que acabamos de presentar. El Pacto Verde Europeo, para aquellos que no lo conozcan, es una estrategia de crecimiento donde la Unión Europea pretende alcanzar la neutralidad climática, emisiones cero, en el año 2050, de una forma eficiente en cuanto a costes y transformando el desafío que supone el cambio climático y la descarbonización en una oportunidad que sirva para transformar la economía europea y que sirva para crear empleo y para crear crecimiento económico en los diferentes países de la Unión Europea, ¿no? Es una estrategia. Antonio, ¿Sí? discúlpame, porque nos dicen, es que estás pasando las slides porque ahora no se ven. No, Ah, vale, no, no, todavía no, no, ¿verdad? Yo ahora iba a no. decirlo en el chat, que todavía no las Sí, sí. tenemos, pero como quería Estoy, a ver, asegurarme, vale, perdona, estamos en la espera, introducción. estoy en la introducción, pero estoy en la slide número 2, de hecho, y no veis nada con la slide, ¿no? Vale. No vemos las Bueno, a slides. ver, espera, vamos a intentar ponerlo otra vez. Bueno, tampoco hay mucho que ver porque en esta slide tampoco digo mucho. A ver, vamos a ver. Voy a hacer otro intento. Ahora mismo las podéis ver, Sí, ahora sí, ¿verdad? Ah, si alguien no las ve, que lo ¿vale? diga por el chat, pero ahora me parece que ya está. Sí, vale, vale, disculpa, Parece, adelante. sí, parece que sí. Bueno, pues estábamos en el último cuadrante de la slide a la derecha con el Pacto Verde Europeo, que, como comentaba, es una estrategia de crecimiento que no habla de energía y de cambio climático, sino que habla
industria, habla de medio ambiente y habla de todos los sectores implicados. Y es una estrategia que no pretende únicamente descarbonizar por descarbonizar, sino pretende, como decía, convertir el cambio climático en una oportunidad de crecimiento económico y transformar la economía de la Unión Europea. Este Pacto Verde cobra todavía más importancia, si cabe, con el contexto actual. Es un Pacto Verde que se presentó justo antes de que empezase la crisis del COVID-19 y que en el contexto actual toma, si cabe, más importancia a la hora de afrontar los esfuerzos de recuperación económica posteriores a la crisis del coronavirus. Muchos de vosotros seréis conscientes del paquete de ayuda que presentó, de recovery, que presentó la Comisión Europea en mayo y que ha sido acordado por el Consejo Europeo este martes, después de 4 días y medio de negociación intensa, y donde se plantea diferentes medidas y un paquete económico de grandes dimensiones, de 750 mil millones de euros para acelerar este proceso de recuperación económica y basándose en las prioridades gemelas de la transición verde y la transición digital. Pero no quiero entrar tampoco ahora en todos los detalles o generalidades del Pacto Verde, sino que voy a ir directamente a los elementos que os comentaba. Primero, de elementos del modelado de 2050 con nuestra estrategia de descarbonización a largo plazo y luego ya elementos concretos de las estrategias que presentamos el día 8 de julio. Como comentaba, esto no es un modelado que se haya realizado ahora con las estrategias, sino que se hizo a finales de 2018 y nos da una idea de qué va a pasar en el sistema energético de cara a alcanzar la neutralidad climática. Y vemos que la demanda de los diferentes sectores, la demanda del consumo final de los diferentes sectores va a variar de forma muy importante. Por ejemplo, en el sector del transporte se va a reducir un 40%, principalmente porque la electrificación y la electricidad es mucho más eficiente que la gasolina y que el diésel. Vemos también que el consumo en el sector residencial también va a bajar de aquí a 2050 un 35%, también parcialmente debido a que la electrificación vía bombas de calor y calor renovable es más eficiente que los sistemas de calefacción actuales, ¿no? Si vamos al lado derecho de la diapositiva, vemos que también el consumo por fuente energética varía de forma importante, se reduce bastante el consumo de carbón y de petróleo y de forma bastante importante el de gas natural. Y se aumenta de forma muy importante el consumo de la producción de energía renovable. Se multiplica por dos veces y media de aquí a 2050. Si nos vamos a los diferentes portadores de energía, energy carriers, aquí vemos que la electricidad ahora mismo es un cuarto más o menos del consumo final de energía. Hay otros combustibles que juegan un papel muy importante. Combustibles líquidos, combustibles sólidos, combustibles gaseosos. Esta situación va a variar de una manera apreciable en los próximos años y en 2050 la electricidad va a ser aproximadamente el 50% del consumo final de energía. Y reemplazará en particular pues, el consumo de combustibles líquidos, que se va a reducir de una forma muy apreciable en un 87%, y también el consumo de combustibles gaseosos, que van a seguir siendo necesarios en el sistema, pero de una forma menos importante, y también un tipo diferente de combustibles gaseosos. Se va a reducir de forma apreciable el consumo de gas natural, pero se va a incrementar el consumo de gases renovables y bajos en carbono, todo lo que es biogás, biometano e hidrógeno renovable.
También vemos que el consumo final de energía se espera que baje de forma apreciable en un 36% de cara a 2050. Si vemos lo que pasa o pasará según nuestro modelado en el sistema eléctrico, vemos que el sistema eléctrico es el portador de energía que se descarboniza de una forma más rápida. Ahora mismo, el 50% de la electricidad a nivel europeo está descarbonizada, con un 31% de renovables y el resto nuclear. Esta cuota va a evolucionar hacia una descarbonización total del sector eléctrico en 2050, con un 86% de renovables, principalmente eólica y solar, y con un 19% de energía nuclear. Si nos fijamos ahora, y ya para terminar esta parte de datos introductorios en las importaciones, según este modelado de 2018, vemos que las importaciones de petróleo se van a reducir un 70% comparada con los datos actuales, y que las importaciones de gas natural se van a reducir un 85%. Los escenarios de la estrategia a largo plazo estiman que la mayoría de la energía renovable va a producirse dentro de la Unión Europea, ¿no? Con unas importaciones y exportaciones mínimas de biomasa. Con todo esto, y moviéndonos ahora a las estrategias que presentamos el 8 de julio, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es por qué la Comisión propone una estrategia de integración del sistema energético y por qué la propone en estos momentos, ¿no? Y vamos, la principal razón está ligada al cambio climático y a la necesidad de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y hacerlo al mínimo coste para nuestros ciudadanos, para nuestras industrias, para nuestras empresas. Pero también está muy ligado al hecho de que el sector energético es ahora mismo constituye ahora mismo el 75% de las emisiones de CO2. Y vemos que la descarbonización está avanzando de una forma muy diferente en los diferentes sectores de consumo final y también para los diferentes portadores de energía, electricidad, gas o combustibles líquidos. Entonces vemos que hay una necesidad clara de actuar si queremos alcanzar la neutralidad climática de una forma eficiente en cuanto a costes y alcanzarla en el momento en el que queremos alcanzarla, que es en 2050, ¿no? También la estrategia se enmarca en el hecho de que la integración del sistema energético no solamente es una cuestión de cambio climático, también es una cuestión de seguridad de suministro, es una cuestión de empleo, crecimiento económico, liderazgo industrial, crear nuevas oportunidades globales para la industria europea en un entorno mundial extremadamente competitivo, ¿no? Y todos estos elementos se vuelven todavía más importantes en el contexto de recuperación económica con la crisis del coronavirus, ¿no? Donde, como decía al principio, la prioridad de avanzar en el Pacto Verde y en la transición energética se vuelve todavía más importante a la hora de aprovechar la crisis y de transformar nuestra economía. ¿Por qué ahora? Porque el sector energético es un sector donde las inversiones son bastante intensivas en capital y donde las inversiones que hagamos ahora, pues muy posiblemente estén en el sistema dentro de 20, 25, 30 años. Entonces, si queremos alcanzar la neutralidad climática, tenemos que tener el marco regulatorio y las señales económicas en su sitio en estos momentos, en los próximos 2, 3 años, de cara a que no perdamos el tiempo y de cara a asegurar que las inversiones que se hacen ahora van a contribuir a las prioridades que tenemos. Con esto hemos creado el concepto de integración del sistema energético, que básicamente consiste en moverse del gráfico de la izquierda al gráfico de la derecha de
de la diapositiva, de un sistema donde hay cadenas de valor verticales, separadas las unas de las otras y con pocas interacciones entre ellas, al sistema de la derecha, que es un sistema mucho más circular, mucho más holístico, donde la producción y el consumo se conectan a través de una serie de portadores de energía, electricidad, gas, combustibles líquidos, calor y frío, y a través de flujos multidireccionales y mucho más complejos, donde los diferentes sectores se integran entre ellos gracias a las nuevas tecnologías digitales, pero también gracias a un enfoque mucho más de conjunto a la hora de planificar y operar el sistema energético, ¿no? Básicamente esto es a lo que nos referimos con integración del sistema energético, Energy System Integration, ¿no? Tratar de operar y planificar el sistema energético en su conjunto en lugar de mirar a las diferentes partes de forma individual como se ha hecho en el pasado. Y si intentamos ahora hacer las cosas un poco más complejas. No voy a entrar en el detalle de esta diapositiva, pero la diapositiva intenta daros una idea de las diferentes interacciones que hay entre los diferentes sectores de consumo final y cómo los diferentes portadores de energía y las diferentes conversiones de energía de un tipo a otro juegan un papel a la hora de hacer frente a los consumos finales de energía. Evidentemente hay más opciones de las que se muestran aquí y no todas las opciones que se muestran aquí tienen la misma importancia de cara a alcanzar la neutralidad climática, pero vemos un poco cómo se interrelacionan los diferentes elementos, ¿no? Lo que es la electrificación con el hidrógeno o con los gases, los líquidos, el frío y el calor. Si vamos ahora a nuestro concepto de las estrategias adoptadas el 8 de julio, básicamente hemos adoptado tres elementos principales. Hemos adoptado dos estrategias sobre integración del sistema energético y sobre hidrógeno, y hemos lanzado lo que es la denominada Alianza del Hidrógeno Limpio, la Clean Hydrogen Alliance, que se anunció ya en marzo con el motivo del lanzamiento de la estrategia industrial, y ahora pues se lanza de forma explícita y se crea un proceso vamos, de apertura de miembros y de creación de las estructuras necesarias, ¿no? La estrategia de integración del sistema energético se articula en torno a tres pilares fundamentales, ¿no? El pilar primero y más importante, al ser el primero, no más importante, pero muy clave, es el hecho de crear un sistema energético circular y eficiente energéticamente, ¿no? Intentando reducir el consumo de energía en el sistema, no solamente mirando al consumo final de energía, sino mirando a la eficiencia energética del conjunto del sistema, la eficiencia energética también del transporte de energía, la eficiencia energética de la producción de energía, ¿no? Intentar tener una visión más de conjunto de esa eficiencia energética y aplicar el principio de eficiencia energética es lo primero a todo el sistema, ¿no? También hablamos de un sistema más circular, un sistema donde podamos utilizar, por ejemplo, el calor residual que provenga de la industria o que provenga de los centros de datos, ¿no? que ahora mismo es un sector en crecimiento continuo y que genera bastante pérdidas de calor. Pues intentar canalizar ese calor residual hacia redes de calefacción de distrito, por ejemplo, intentar producir biogás a través
de residuos o producir energía a través de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, ese es el concepto de sistema circular y eficiente energéticamente que tenemos muy en el centro de la estrategia, ¿no? El segundo elemento muy importante es la electrificación de los sectores de consumo final. Creemos que, como hemos mencionado antes, que la electrificación va a constituir una parte muy importante del mix energético en 2050. Es generalmente una solución eh, tanto muy eficiente energéticamente como porque sirve para ahorrar energía, reemplazando procesos menos eficientes energéticamente, como una forma inmediata de descarbonizar de una forma eficiente en cuanto a costes una serie de sectores. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del sector residencial, de las bombas de calor, estamos hablando también de fomentar el vehículo eléctrico y la electrificación del transporte donde sea posible, por ejemplo, el transporte ferroviario. Y también estamos hablando, por ejemplo, de electrificar ciertos procesos industriales donde sea posible. Al mismo tiempo, por mucho que se fomente la electrificación, siendo realistas, no va a llegar a todos los rincones de la economía. En nuestro modelado es muy claro que un 50% de los combustibles no van a ser electricidad, va a haber eh, hueco para combustibles gaseosos, para combustibles líquidos, para frío y calor. Estos combustibles, si quieren jugar un papel en la transición energética, tienen que descarbonizarse. No vamos a poder seguir utilizando combustibles fósiles de la forma que se están utilizando en estos momentos, ¿no? Entonces, la estrategia utiliza como tercer pilar la promoción de combustibles renovables, tanto líquidos como gaseosos, incluyendo el hidrógeno, en aquellos sectores que son más difíciles para descarbonizar. Aquí estamos hablando de ciertas partes del sector de transporte, la aviación, el transporte marítimo, el transporte pesado por carretera o aquellas líneas ferroviarias que no sale rentable electrificar. También estamos hablando del sector industrial, donde hay muchos procesos que realmente son muy complicados a la hora de descarbonizar y donde este tipo de combustibles, incluyendo el hidrógeno renovable, deberían jugar un papel fundamental a la hora de atacar la descarbonización de esos sectores. ¿Por qué hablamos de sectores difíciles de descarbonizar? Porque evidentemente estos combustibles son difíciles producir, no son especialmente baratos con los precios actuales y no son, en muchos casos, como el hidrógeno, todo lo eficientes energéticamente que desearíamos porque requieren pues, la conversión de electricidad en hidrógeno que hace que haya el propio proceso sea intensivo energéticamente, ¿no? Entonces, las estrategias plantean una visión donde se da prioridad al uso de estos combustibles en aquellos sectores que sean más difíciles de descarbonizar. ¿Significa esto que no se van a usar en otros sectores? No, en absoluto, pero evidentemente se debe empezar por algún sitio y evidentemente si queremos descarbonizar debemos tener clara cuál es la prioridad de uso, ¿no? Ligándonos a esta tercera prioridad, viene la estrategia del hidrógeno, que nació pues, como una parte de la estrategia de integración de sectores, pero pronto vimos que era necesario ir más al detalle de la creación de un mercado para el hidrógeno.
de adoptar un enfoque más holístico para el sector del hidrógeno si queremos que el hidrógeno juegue un papel clave en la descarbonización y seamos capaces de, primero, de descarbonizar el mercado existente y segundo, de hacer que el mercado crezca, el mercado de hidrógeno renovable crezca de forma que pueda suministrar energía descarbonizada a una serie de sectores. Con, con esto, la estrategia de integración de sectores plantea un plan de acción con los tres pilares que mencionaba antes, más tres pilares transversales que son igualmente importantes, la creación de mercados energéticos que sean compatibles con la descarbonización y con la generación distribuida, el tener una infraestructura energética más integrada, no solamente para gas y electricidad, sino también con el calor y con el hidrógeno. Y tener un sistema digitalizado, un sistema inteligente que sea capaz de gestionar todas las interacciones del sistema energético que planteamos con un marco innovador que apoye esta visión, un marco de investigación y desarrollo. Con estos pilares lo que hace la estrategia es plantear 38 acciones diferentes que resumen lo que la Comisión o una gran parte de las cosas que la Comisión va a hacer en temas energéticos en los próximos 3-4 años. Ahí veréis que se incluyen muchas revisiones legislativas de legislación existente, de la Directiva de Renovables, de la Directiva de Eficiencia Energética, de la Directiva del Reglamento de Infraestructuras, de la legislación de gas, pero también hay muchos otros elementos legislativos que van más allá de energía, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, que tocan en el sector del transporte, elementos que tocan en la legislación climática, la legislación de impuestos y también la legislación de competencia. También hay otros elementos pues, ligados a financiación, a investigación. O sea, es un plan de acción bastante complejo, donde hay que intentar ver el conjunto de las medidas y el hecho de que muchas de las medidas están interrelacionadas entre ellas. Estas medidas van a dar lugar como seguimiento a una serie de revisiones legislativas, como decía, a lo largo de lo que queda de año y del próximo año. Esas revisiones legislativas van a tener sus análisis de impacto y evidentemente van a seguir el proceso legislativo europeo, ¿no? Donde la Comisión Europea pues, propone la normativa y el Parlamento y el Consejo como colegisladores deciden y negocian con la Comisión la adopción de esa normativa antes de que esa normativa pues, se convierta en normativa de obligado cumplimiento a nivel europeo. Si pasamos ahora, y tengo dos diapositivas más antes de abrir el turno de preguntas, paso ahora a hablar de la estrategia del hidrógeno, de la que ya he mencionado una serie de elementos hablando de la integración del sistema energético. Como decía, redactando y trabajando en la estrategia de integración del sistema energético, nos dimos cuenta que valía la pena el hecho de ir más al detalle en temas de hidrógeno, ¿no? Y de tener una estrategia específica sobre hidrógeno que cubriese todas las dimensiones fundamentales de la creación del mercado del hidrógeno y que realmente nos permitiese llevar al hidrógeno al lugar donde queremos, ¿no? Es por ello que la estrategia tiene un enfoque que mira a toda la cadena de valor del sector del hidrógeno, desde hacer crecer la demanda
del hidrógeno, como también la producción, desarrollar los mercados y la infraestructura, y tener un marco de investigación y desarrollo que fomente que esas tecnologías que a lo mejor que la parte de las tecnologías que no ha llegado a la madurez o no ha llegado a la escala suficiente, pues se desarrolle y evidentemente mirar también a la dimensión internacional, porque el hidrógeno tiene una componente geopolítica bastante importante, especialmente en relación con nuestros países vecinos de la Unión Europea, ¿no? Los países del norte de África o los países del este como Ucrania, ¿no? Que son actualmente suministradores de gas. Dos cosas importantes sobre la estrategia. La estrategia establece una prioridad clara sobre qué tipo de hidrógeno la Unión Europea quiere tener en el sistema en el futuro. Y la prioridad clara es para el hidrógeno renovable. ¿Por qué? Porque se ve al hidrógeno renovable como la opción, aquel producido a través de electrólisis, a través de electricidad renovable, se ve como la opción más compatible con la neutralidad climática, como aquel hidrógeno que tiene emisiones cero a lo largo de su vida, de todo su vida útil, desde que la energía se produce hasta que se consume. También por razones de liderazgo industrial y por razones de compatibilidad con la estrategia del Pacto Verde. Al mismo tiempo, se es consciente en la estrategia de que para alcanzar el objetivo final que perseguimos, otros tipos de hidrógeno pueden jugar un papel clave en la transición. Y por ello creamos la definición de hidrógeno bajo en carbono, que básicamente nos referimos a dos tipos de hidrógeno, aquel producido a través de gas natural con captura de carbono, y aquel producido a través de electricidad, a través de electrólisis, pero no con electricidad renovable, sino con un mix eléctrico que sea bajo en carbono, ¿no? Entonces vemos que este hidrógeno, como decía, puede jugar un papel importante en lo que es la transición a la hora de descarbonizar la producción de hidrógeno existente, que básicamente es prácticamente combustibles producidos a través de combustibles fósiles en su totalidad, y también facilitar la creación de un mercado para el hidrógeno renovable. El segundo tema importante es la prioridad de sectores. ¿Qué tipo de usos finales de mercados clave creemos que el hidrógeno va a jugar un papel fundamental? Y ahí hablamos principalmente de la industria, tanto de descarbonizar la producción actual de refinerías y de producción de fertilizantes, como otros usos industriales, tanto de industria química como de industria del acero, y también usos del sector del transporte, como mencionaba antes en el punto previo, todo lo que tiene que ver con aviación, transporte marítimo, transporte pesado por carretera o parcialmente transporte ferroviario. Con estos elementos de contexto, la estrategia del hidrógeno adopta un enfoque progresivo, se crea una hoja de ruta para 2050 con diferentes pasos, 2024, 2030, 2050, donde se puede ver cómo va o cómo queremos y vamos a facilitar que el sector del hidrógeno se desarrolle. En una primera fase, la ambición que tenemos es crear un mercado para el hidrógeno renovable que produzca 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable en 2024, que básicamente es el 10% de la producción actual. La producción actual en la Unión Europea es 9,8 millones de toneladas y, como comentaba, prácticamente todo combustibles fósiles. La idea es que esta producción de hidrógeno renovable se empiece a utilizar para reemplazar producción existente,
Se plantea crear la regulación necesaria para que se desarrollen mercados líquidos de hidrógeno y que se empiece a planificar la infraestructura del hidrógeno. Pero en cualquier caso, en esta primera fase se está hablando de usos más locales del hidrógeno, de producir el hidrógeno renovable a ser posible cerca de los centros de consumo del hidrógeno, de cara a disminuir los costes de transporte y crear una serie de clústeres industriales más integrados. En esta primera fase se establece un objetivo estratégico de instalar 6 gigavatios de electrolizadores para producir hidrógeno renovable en 2024. En 2030 el objetivo se incrementa, pasamos a una fase ya donde tratamos de escalar el mercado, crear un mercado más amplio para el hidrógeno renovable, donde se establece una ambición de ir a 10 millones de toneladas producidas de hidrógeno renovable, que es básicamente la producción actual con combustibles fósiles. Se plantea extender el hidrógeno a nuevas aplicaciones dentro del sector de transporte y del acero. También empezar a utilizar el hidrógeno, ya que va a producirse en unos mayores volúmenes a partir de electrolizadores. Eso le va a facilitar jugar un papel a la hora de equilibrar el sistema eléctrico. Se plantea empezar a planear una infraestructura transfronteriza logística para el transporte, y también se ve que van a emerger lo que llamamos valles del hidrógeno, ¿no? Son sistemas más aislados, ya sea a lo mejor sistemas tipo isla o sistemas industriales o ciudades donde se pueda crear más una economía basada en hidrógeno, donde el hidrógeno se utilice para más usos que los inicialmente previstos en este paso. Y después de 2030 se estima que el hidrógeno renovable va a volverse competitivo comparado con el hidrógeno basado en combustibles fósiles, y que en esa fase ya se va a plantear su extensión a todos los sectores difíciles de descarbonizar. Especialmente puede jugar un papel fundamental en la producción de combustibles sintéticos, combinando el hidrógeno con CO2 y producir combustibles sintéticos de origen renovable que puedan ser utilizados para descarbonizar la aviación, por ejemplo, con las turbinas de los aviones actuales. Se plantea crear un backbone, una infraestructura transfronteriza en Europa que permita transportar el hidrógeno a través de tuberías. Esta infraestructura pues, podrá ser parcialmente nuevas interconexiones o reconvertir interconexiones actuales de gas en interconexiones de hidrógeno. La idea en esta última fase de la hoja de ruta es que el hidrógeno alcance un volumen significativo del consumo final de energía. En las previsiones que existen en la industria y en los estudios que hay a nivel académico, estas cifras varían muchísimo, varían desde un 5 o 6% hasta un 24% del consumo final de energía, lo que el hidrógeno puede suponer. Las previsiones que tenemos dentro de nuestra estrategia de largo plazo pues están en torno al 13, el 14% del consumo final de energía. Y con esto doy por terminada mi introducción inicial y quedo a vuestra disposición para responder cualquier pregunta que podáis tener al respecto. Antonio, muchas gracias. Sé que había gente que tenía algún problema de audio, aunque la mayoría me ha parecido que escuchaban correctamente. Como hemos dicho a través del chat, tu presentación, que me la has mandado ya,
la publicaremos en la página de la comisión, por lo tanto allí la tendrán, y también tendremos la sesión grabada en nuestro canal de YouTube, así que si alguien se ha perdido algo podrá recuperarlo allí. La idea era hacer el turno de preguntas a través del chat, de modo que podamos respetar los tiempos, agrupar preguntas, etcétera. Por lo tanto, yo animaría ya a los participantes que tengan dudas o que quieran plantear sus temas a que nos lo digan a través del chat, y como digo, de este modo pues me parece que es la forma de que nos aseguremos de que todo el mundo pueda resolver sus dudas. ¿De acuerdo? Vaya, de momento, o al menos a lo mejor ha quedado tan claro que no hay preguntas, Antonio, no lo sé. No me lo creo. Yo creo que Yo se ha quedado todo muy claro. tampoco, yo tampoco, la verdad. Pero bueno, de momento eso es lo que nos dicen. Vaya, yo creo, nos estáis escuchando, ¿verdad? Con la idea de que hemos dicho que todo a través del chat, pero vamos, a mí me parece, yo te he ido escuchando bien. Nos dice Salvador Sedó, y si alguien se quiere identificar también con el nombre de su organización, compañía, etcétera, pues también, que tiene 2 preguntas, así que, bueno, vamos a empezar. Y si mientras tanto, como digo, si la gente las va poniendo en el chat, ya me ocupo yo de recogerlas, y mientras tú respondes a estas que tengamos, pues te las recojo y te las paso después. A ver si nos llegan. O igual, no sé si se me ha entendido. Yo decía que nos plantearais las preguntas también a través del chat, porque Salvador nos decía, tiene 2 preguntas. No sé si estaba esperando a que pasáramos el turno o nos las va a plantear aquí. Pero, vale. Vale, no sé si esta ya la lees tú mismo. ¿Qué nivel de H2 permitirá la Comisión en las infraestructuras actuales de gas natural para su transporte hasta que no tengamos una infraestructura propia? Sería la primera pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, Salvador, por la pregunta. En la estrategia de hidrógeno se habla de lo que es el blending, ¿no? De lo que es la posible mezcla del hidrógeno dentro de las redes actuales de gas natural, y se es bastante conservador al respecto. Principalmente por una razón de eficiencia, en el sentido que el hidrógeno es un combustible de alto valor añadido con unos usos determinados, que si lo mezclamos en las redes actuales de gas natural, pues pierde parte de ese valor, ¿no? Entonces, el blending se ve como una posibilidad transitoria a la hora de facilitar la absorción de este hidrógeno que se produzca, pero quizá no se vea como una solución de largo plazo o como una solución que cumpla los objetivos que nos hemos planteado. Ahora bien, es un tema que se mirará, se va a revisar la legislación de gas para facilitar la transición hacia un mercado de gas descarbonizado y competitivo, y evidentemente es un tema que se mirará porque, aparte de otras cosas, hay temas de calidad de gas y de temas de ratios de utilización de los diferentes dispositivos conectados a la red de gas, que dependen del hidrógeno que se introduzca, y que evidentemente tiene un impacto en lo que es la creación de un mercado interior y la creación y lo que es el transporte de gas y de hidrógeno entre los diferentes países de la Unión Europea. Así que es un tema en el que volveremos a ello dentro de los análisis de impacto.
Nos Había dice una, también, sí, sí, tenemos ya varias, pero vamos con la segunda que nos planteaba Salvador Sodó, que además nos indica que es director de Desarrollo Sostenible de Foment del Treball. sí. Pregunta si el hidrógeno producido por gasificación de biomasa, residuos urbanos e industriales, que evita su vertido en vertederos y por lo tanto entra dentro de lo que sería estrategias circular, es considerado renovable, o sea, blue hydrogen. Sí, si estamos hablando de hidrógeno producido a través de biomasa, normalmente sí. Este tipo de hidrógeno se ve también como una alternativa de futuro a la hora de reemplazar el gas natural que se utiliza para la producción de hidrógeno, ¿no? Entonces es una posibilidad y sí que se considera renovable siempre y cuando cumpla los diferentes criterios de sostenibilidad que debería cumplir para ser considerado renovable. Dolors Pla, del clúster MAV, nos indica, ¿hay alguna estrategia a nivel nacional? Yo no sé si se refiere a europeo, no me atrevo a, pero lo que nos pone es, ¿hay alguna estrategia a nivel nacional para impulsar un tejido industrial que ofrezca tecnologías, soluciones para la economía del hidrógeno? No sé si entiendo la pregunta, quizá Ya, pueda... exacto. A ver si nos lo aclara, porque no sé si habla más bien de Sí. estrategia a nivel europeo para impulsar la tecnología del hidrógeno, que de esto sí que nos has comentado, ¿no? Pero si Dolores nos puede aclarar la pregunta y mientras tanto vamos con Juan José Delgado, que dice, la situación actual en la UE en lo que se refiere a este tema supone avanzar en cuanto a plazos o es desde esta situación desde la que se plantean estos objetivos y estos plazos y si se podrían acortar los costes del hidrógeno. Se podrían acortar los plazos, entiendo, aunque luego Juan José Delgado nos continúa la misma pregunta hablando también de los costes. Hidrógeno a partir del propio hidrógeno. Ahí, Antonio, yo no sé si tú lo entiendes, porque sea un tema técnico, o No, lo que sí que entiendo es que preguntamos, o sea, estamos en el tema de los plazos, es decir, ¿se pueden acortar estos objetivos y estos plazos? Porque se han planteado desde la situación actual, nos pregunta Juan José Delgado, ¿se pueden acortar? sí, evidentemente. O sea, esto es una estimación ambiciosa, pero al mismo tiempo realista, que hace la Comisión Europea a la hora de crear y de facilitar un mercado para el hidrógeno, ¿no? Entonces, al final, la idea es proceder y dar las señales económicas, regulatorias, facilitar la financiación necesaria para que esta visión se traslade a la práctica. Evidentemente, estos plazos y estas inversiones exige un compromiso muy fuerte de la parte industrial y inversiones muy importantes, ¿no? Por esto, entre otras razones, se ha creado la Alianza del Hidrógeno Limpio, ¿no? Que se lanzó el día 8 de julio con la idea de crear un pipeline de proyectos que permita crecer a la industria y que permita cumplir los objetivos estratégicos que se han planteado en esta estrategia, ¿no? También depende mucho de los compromisos y los planes que establezcan los diferentes Estados miembros. El hidrógeno es un tema nuevo en muchos casos, pero que los Estados miembros están empezando a desarrollar. Alemania acaba de publicar su estrategia, Holanda también, Portugal, España está elaborando la suya y otros Estados miembros están un poco en la misma situación, ¿no? Y entonces en estas estrategias ya se plantean objetivos, o los Estados miembros plantean objetivos a nivel Estado miembro. En el caso de Alemania son 5 gigavatios, en el caso de Holanda son entre 3 y 4 y en el caso de Portugal son 2. Dependiendo un poco de lo que planteen otros Estados miembros, veremos si se puede ir más allá y dependiendo un poco de lo que es el avance de la tecnología
y la reducción de costes, veremos si se puede acelerar o no se puede acelerar. Ahora mismo, para daros una idea, los electrolizadores que se están instalando están en torno a 10 megavatios de potencia. Se plantea, una de las medidas que se plantea en la estrategia es una call específica dentro de Horizonte 2020 para desarrollar un electrolizador de 100 megavatios. La idea es que la tecnología avance de modo que en un futuro no muy lejano se puedan instalar electrolizadores de más de 1 gigavatio, ¿no? Pero es ahora mismo una situación donde no nos encontramos todavía, ¿no? Del mismo modo que la industria eólica hace 30 años las máquinas eran 4 veces más pequeñas en tamaño y tenían 20 o 30 veces menos potencia. Evidentemente hay un proceso de crecimiento y de upscaling de la tecnología que, dependiendo cómo se haga, pues va a llevar más o menos años, ¿no? Y que es necesario pues seguir un proceso de cara a que los costes que, que tenga todo el desarrollo de la industria para el sistema en su conjunto y para los consumidores sea asumible y compatible con el objetivo final, porque, como he dicho al principio, no se trata de descarbonizar a cualquier coste, sino se trata de descarbonizar al menor coste posible, de forma que tanto los ciudadanos como nuestras industrias sean capaces de llevarse el beneficio, ¿no? Hay un par de preguntas relacionadas con los objetivos de producción de hidrógeno, al menos. Nos dice Bart Brolich, de la Embajada de los Países Bajos en Madrid. En 2050 la mitad de la energía será electricidad. Dice que ha visto en el gráfico que el hidrógeno tendrá en 2050 solo un 10%. ¿Por qué es tan bajo? Se pregunta. ¿Qué precio debe tener la tonelada de CO2 para mejorar la transición y ser más ambiciosa? Y relacionado con el tema de los objetivos para el hidrógeno, nos dice Olivia Infante, el primer objetivo es sustituir el hidrógeno gris por hidrógeno renovable, pero habrá que incentivarlo. ¿Cómo se va a conseguir alcanzar el objetivo de la primera fase de 6 gigavatios de electrolizadores en Europa? ¿A través de los incentivos? Pregunta. También, Muy bien. también, aún relacionado con esto, Carlos Arruego, de Naturgy, nos dice: la industria europea del gas publicaba recientemente un escenario de optimización de la descarbonización de la economía y de las infraestructuras energéticas. Disculpad que se me ha saltado, estaba... te las has ido apuntando, ¿verdad, Antonio? Perdona, ¿eh? Sí. Yo lo hacía para que no... Dice: la industria europea del gas publicaba recientemente un escenario de optimización de la descarbonización de la economía y de las infraestructuras energéticas apoyándose en el gas renovable e hidrógeno. Frente a los escenarios de la Comisión Europea, es llamativo que precisamente el hidrógeno tiene un lugar destacado en edificios por un ahorro en inversiones en infraestructuras estimado en 1,3 billones españoles de euros, trillions. ¿No compensa la ganancia en eficiencia económica a la pérdida de eficiencia energética en la producción? ¿Ha valorado la Comisión las inversiones en redes eléctricas y el coste de oportunidad de la infrautilización de infraestructuras del gas? Yo, si quieres, Muy tengo bien. algunas más, pero... Si quieres, empiezo por estas tres y después Mm. seguimos con el resto. Bueno, muchas gracias por las tres preguntas. Sobre las cifras de consumo final de energía, como decía al principio, hay muchas estimaciones. O sea, tengo un gráfico que no he presentado hoy, que ha hecho nuestro centro de investigación común, que pone de forma conjunta los diferentes modelos realizados tanto a nivel público como a nivel privado sobre la industria del hidrógeno, y vemos que las estimaciones para 2050 varían de forma dramática. La industria, por ejemplo, del hidrógeno habla de un 24% de consumo final de energía
producido a través de hidrógeno. Hay otras estimaciones que son mucho más conservadoras. Las nuestras están más o menos en el medio de esas estimaciones y dependerá un poco de cómo el hidrógeno sea capaz de desarrollarse y se convierta en una solución viable a nivel económico a la hora de descarbonizar los diferentes sectores. Así que es muy complicado ser más concreto en estos momentos. Habrá más estudios y veremos dónde terminamos. Eh, el objetivo, la pregunta de Olivia sobre el primer objetivo, evidentemente el objetivo en la primera fase es empezar a reemplazar la producción existente de hidrógeno gris con hidrógeno renovable, ¿no? Ahí la estrategia plantea una serie de mecanismos de apoyo y de posibles incentivos a la hora de desarrollar el mercado del hidrógeno, ¿no? Y plantea cierta diferenciación sobre los mecanismos de apoyo, dependiendo si estamos apoyando hidrógeno bajo en carbono o si estamos apoyando la prioridad final, que es el hidrógeno renovable, ¿no? Y para pues se reservan, para el hidrógeno renovable, se reservan lo que son los mecanismos de apoyo más directo, y lo que son las cuotas en el consumo final de energía en determinados sectores donde se quiere incentivar el consumo del hidrógeno, ¿no? Estos son temas que se van a mirar en el futuro próximo en más detalle, como comentaba, por ejemplo, dentro de la revisión de la directiva de renovables, que se hará el año que viene, pues se mirará si se pueden extender los objetivos existentes actualmente para el sector del transporte, para el hidrógeno a través de lo que se llama Renewable Fuels of Non-Biological Origin, si se puede extender a otros sectores, basándose en un análisis de impacto que se realizará. Y también, evidentemente, va a haber otros elementos importantes en este sentido, como la revisión de las directrices de ayudas de Estado, que la Dirección General de Competencia está llevando a cabo y se terminará el próximo año. Entonces, todos estos elementos van a ser fundamentales a la hora de canalizar un poco lo que es el apoyo. Al mismo tiempo, evidentemente, todos los fondos del programa de recuperación y todos los programas que se están creando dentro del futuro marco financiero plurianual de la Comisión Europea, pues evidentemente el hidrógeno, junto con otros elementos de la integración de sectores, pues evidentemente van a tener oportunidad de acceder a estos fondos, que uno de los objetivos que tienen es apoyar lo que es la transición energética, la transición verde y la transición digital. Sobre Respondiendo, fondo, perdón, sí, Antonio, sí. No, iba a decir justamente hay una pregunta bastante concreta sobre la posibilidad de acceder a fondos, hablando de una convocatoria del European Green Call para este otoño. No sé si es el momento, si te la lanzo. Dice a Paula Lloret Nassarre, gestora de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, gestora de proyectos, que esta convocatoria European Green Call, que está prevista para otoño, se contempla que el hidrógeno sea una temática transversal presente en distintas áreas de la convocatoria. Dice, por ejemplo, la 4, Energy and Resource Efficiency Buildings, o la 5, Sustainable and Smart Mobility, o la 0, Zero Pollution, o la 8, Zero Pollution, Toxic Free Environment. Es decir, sabemos si va a estar el hidrógeno allí presente en esta convocatoria, igual es muy sí, concreto. es muy concreto. Para esto tendría que mirar el detalle con mis colegas a la hora de responderte. Lo que Vale. sí, vale, o sea que sí que sí, podría responderos más adelante por correo electrónico si fuese necesario. Mirando la pregunta la que me quedaba por responder de Carlos, ¿Y qué nos queda? de Naturgy, evidentemente sí que soy consciente del
del estudio. Aquí la lógica que se emplea es establecer una prioridad, ¿no? No estamos hablando de una producción ilimitada de hidrógeno en estos momentos y a unos costes lo suficientemente competitivos para utilizarlo para todos los usos energéticos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que si realmente queremos utilizar ese recurso escaso donde más falta hace, que es en aquellos sectores donde no hay una alternativa clara de descarbonización, tenemos que intentar empujar y crear marcos que den un incentivo para esos usos. Y eso es una parte importante de la estrategia. ¿Significa eso que el hidrógeno no se va a poder utilizar para otros usos? Absolutamente no. O sea, esta estrategia no prohíbe, pero establece una dirección de evolución de la industria que creemos que es importante dar. En este sentido, vemos que en el sector residencial y en el sector de los edificios, la electrificación el calor renovable pueden jugar un papel muy importante a la hora de descarbonizar el sector residencial. Y eso combinado con la renovación de edificios, donde vamos a presentar una estrategia este otoño, la denominada Renovation Wave, pueden jugar un papel muy importante a la hora de atacar ese sector, que es un 40% del consumo final de energía. ¿Significa esto que los gases renovables no van a jugar un papel en el sector en el sector de los edificios? Pues no, posiblemente jueguen un papel también y evidentemente aquí estamos hablando no solamente de hidrógeno, también estamos hablando de otros gases renovables que pueden ser, por ejemplo, inyectados en la red de gas de una forma más fácil, como es el biometano. Entonces, evidentemente, aquí no hay una respuesta única a la hora de descarbonizar el sistema energético, sino hay una combinación de diferentes opciones que dependiendo de las prioridades y dependiendo de la situación específica de cada Estado miembro y del potencial de los diferentes tipos de energía, pues serán utilizados de una manera o de otra. No hay una solución, no hay una solución única y no estamos proponiendo una solución única al respecto. Perdonad, que tenía el micro desconectado. Va a decir que en esta línea, ¿no?, de la diversidad de opciones también nos plantea Eva López, que dice que trabaja en gestión regulatoria en el sector refino en Repsol. Considera que creo que el papel que el hidrógeno renovable y el hidrógeno con bajo contenido en carbono pueden desempeñar en la transición energética ha quedado plenamente recogido en las estrategias y considero que ha sido un acierto diferenciar el corto, medio y largo plazo de forma que todas las tecnologías pueden evolucionar y tener su papel en las diferentes fases de desarrollo. En este sentido, nos pregunta, ¿la Comisión Europea va a velar porque se respete este enfoque inclusivo en todas las tecnologías en los Estados miembros? ¿Hay tecnologías que podrían contribuir sustancialmente a la reducción de emisiones GEI y adelantar estos ahorros a los del hidrógeno renovable de electrólisis? Porque, según los usos, van a ser competitivas antes y sería una pena establecer un tratado diferenciado excluyente. Es decir, vamos a velar porque este enfoque diversificado se mantenga durante la implementación de la estrategia. Sí, evidentemente. O sea, la idea es al final tener un enfoque, dar las señales económicas y tener un enfoque basado en mecanismos de mercado, donde al final el mercado acabe dando unas señales económicas adecuadas, donde el mercado y los consumidores al final acaben optando por unas soluciones o por otras, ¿no? Hay un elemento importante en la estrategia de
integración del sistema energético, donde hablamos de los non-energy price components, ¿no? De los componentes de los precios finales de energía que no son energéticos, ¿no? Y de acuerdo a nuestro análisis vemos que al final los precios de la electricidad, por ejemplo, incluyen generalmente más impuestos que los precios finales de ciertos combustibles fósiles, donde los precios de la electricidad, por ejemplo, incluyen los mecanismos en algunos Estados miembros, los mecanismos de apoyo al desarrollo de potencia eléctrica renovable, ¿no? Y eso hace que, evidentemente, cuanto más energía renovable tiene el sistema, el consumidor eléctrico acabe pagando más en la tarifa eléctrica, ¿no? Hasta un 50% de la tarifa eléctrica pueden ser cosas que realmente no son parte del coste de la energía que está consumiendo, ¿no? También la falta de internalización del coste del CO2 es un tema importante, ¿no? Entonces, todos estos temas los vamos a mirar porque al final suponen una barrera para que el consumidor opte por una solución de mercado una vez que todos los costes relevantes estén internalizados. Vale, y yo creo que terminamos ya con dos preguntas un poco más genéricas, porque sé que tienes la agenda muy apretada. No, Dulos Pla, que nos replantea la pregunta que hacía antes y dice, ¿hay alguna estrategia a nivel europeo para tener acceso a los critical raw materials que esta tecnología requiere? Y Carmen Bindel nos pregunta, ¿cuál cree que es el potencial de España en relación al hidrógeno? ¿Podría el hidrógeno servir para favorecer la creación de un tejido industrial más sólido en la Unión Europea? Muchas gracias por las preguntas. Sobre el tema de Critical Raw Materials, se está trabajando en ello. Mis colegas de la comisión están ahora mismo trabajando en el tema. Lamento no decirte mucho más ahora porque es un trabajo que está ahora mismo empezando. La pregunta de Carmen. Carmen, que la ha mandado Sí, por privado, así que si no la ves, te vale. lo vuelvo a Sí, repetir. no te pregunto. Yo creo que he entendido lo fundamental de la pregunta. El potencial de España. El potencial de España, pues España tiene un potencial importante para la producción de hidrógeno renovable, porque al final el potencial de producción del hidrógeno renovable se, se basa y está íntimamente ligado a la capacidad de producir electricidad renovable, ¿no? Y España tiene la gran ventaja de que tiene un recurso solar y un recurso eólico bastante importante, ¿no? También es el caso de Portugal y también es el caso de muchos países del Mar del Norte, ¿no? Entonces, en estos casos, evidentemente, la producción de hidrógeno tiene mucho sentido, tanto para consumo nacional como para posible exportación dentro de la Unión Europea. Y evidentemente el desarrollo de la estrategia del hidrógeno tiene una componente industrial muy fuerte. O sea, aquí no, como comentaba al principio, no se trata únicamente de descarbonizar, se trata haciéndolo de una forma que se creen oportunidades industriales para nuestras empresas. Y el hidrógeno es uno de esos casos donde la Unión Europea tiene la oportunidad de liderar este mercado y es una oportunidad que con la estrategia queremos aprovechar y queremos crear los mimbres para que los Estados miembros y la Unión en su conjunto aproveche esta oportunidad y que sea capaz de liderar en todo el conjunto de nuevas tecnologías que se van a desarrollar dentro de la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción hasta el transporte, hasta el consumo
hasta el consumo del hidrógeno y la creación de nuevas cadenas de valor, por ejemplo, de la producción de acero descarbonizado, entre otras cosas, ¿no? Y en este sentido hay ya muchos proyectos interesantes de producción de hidrógeno, pero también proyectos tanto en España como en otros países de la Unión Europea, también maridando lo que es la producción de hidrógeno con la descarbonización de industrias. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante en Alemania que trata de descarbonizar una empresa, o la producción de cemento de una empresa utilizando el CO2, combinando ese CO2 con hidrógeno renovable, producido a través de energía eólica marina, de forma que se produzcan combustibles sintéticos que sirvan para descarbonizar pues el combustible que utilizan los aviones de Lufthansa, ¿no? Entonces, en el aeropuerto de Hamburgo. Y proyectos como ese empiezan a desarrollarse, empieza a haber mucha innovación al respecto y mucho pensamiento que va en la línea de lo que planteamos en las estrategias de integrar los sectores e intentar crear valor de forma conjunta. Pues Antonio, yo creo que hemos resuelto todo. Vaya, has resuelto, no me voy a, Bueno, no me voy a tomar el mérito de nada. En cualquier caso, has resuelto las dudas porque me parece que no nos hemos dejado nada. He puesto algún comentario en el chat. Como os decía, tendremos la sesión disponible en YouTube y tu presentación también para quien la quiera consultar en la página web. Así que muchas gracias otra vez por dedicarnos este rato, por presentarnos estas dos estrategias que efectivamente, ¿no? van a o tienen el objetivo de transformar nuestro sistema energético, ¿no? Y de ahí pues todas este interés que suscitaban. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos por la participación y por todas las preguntas que espero haber resuelto al menos parcialmente. Muy buenas tardes a todos. Solo para acabar, si a alguien le ha quedado alguna cosa en el tintero, mi contacto aparece en la invitación, por lo tanto ahí me pueden contactar y lo resolven.